Muy buenas, Marcos. En primer lugar, darte las gracias por colaborar con nosotros en este Día Internacional de la Filosofía. En primer lugar, quiero pedir que te presentes para quien no te conozca. ¿Quién es Marcos Vázquez? Bueno, pues Marcos Vázquez tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, en función de quién me pregunte y en qué contexto, la introducción es un poco distinta. Pero en este contexto, hablando con vosotros, que por cierto, felicidades por la idea, ¿no? Y por el proyecto de dar a conocer la filosofía, que yo creo que todos salimos del instituto, yo incluido, con una visión de la filosofía como un rollo, o sea, poco práctico que no sirve para nada, y luego poco a poco, en mi caso, pues fui descubriendo que en realidad nos habían enseñado la filosofía equivocada, ¿no? Y ojo, no digo que no haya cosas valiosas de esa filosofía, pero a mí desde luego me interesó mucho más cuando empecé a aprender del estoicismo, empecé a aplicar esos conceptos en mi vida. Entonces, por lo que quizás se me conoce más en este ámbito es por divulgar estas cosas, ¿no? Yo soy el autor de Fin de Revolucionario, que, como indica su nombre, pues está muy orientado a salud, pero para mí la salud es algo muy amplio, no es solo el six-pack o hacer deporte o comer bien, es mucho más, ¿no? Y para mí la parte mental es fundamental, tener una especie de filosofía de vida, como yo la llamo, creo que te ayuda mucho a orientarte en la vida, a saber hacia dónde vas. Entonces, bueno, empecé a divulgar también estas ideas hace tiempo y con mi último programa Invicto, pues quizás es lo que más me ha permitido llegar a gente, quizás por el tema del fitness no le enganchaba, pero por el tema de estos aspectos más de filosofía, en concreto la filosofía estoica, pues sí, ¿no? Por algún motivo les encajó más o ven que es útil y por tanto pues mucha gente, como te digo, del mundo de la filosofía, pues ahora me conocen más por esto que por mi proyecto original, que es Fit Revolucionario. Excelente. En Invicto nos vamos a centrar, pero me gusta, ¿no? Me gusta ese concepto de verle la salud como algo global, ¿no? No solamente ese físico, sino también, por supuesto, la mente e incluso ya yéndonos a un terreno más metafísico, ¿no? De alma y más superior. Y te quería preguntar, ¿cómo descubres el estoicismo? ¿Cómo fue tu primer contacto con esta filosofía? A ver, yo desde siempre me gustó leer y yo en la universidad pues ya leía de filosofías en general, ¿no? Desde budismo a zen, leía a Platón, que hablábamos de él antes de empezar a grabar, Aristóteles, y ya de aquella, te hablo pues en la universidad, no sé exactamente a qué edad, pero bueno, 20, 21 quizás, eh, pues que empecé a leer a Séneca, primero Séneca, después me gustó, pero reconozco que tampoco supuso un gran cambio, ¿no? Después a Marco Aurelio un poquito más tarde, pero no generó un cambio profundo. Era como oye, ideas interesantes, igual que sacaba ideas interesantes otros autores, ¿no? De otros filósofos, pero después yo diría que fue con Pierre Hadot, porque quizás el problema de los textos estoicos clásicos, ¿no? Y sobre todo las traducciones en español, o sea, suelen ser malas, ¿no? Suelen utilizar lenguajes muy arcaicos, muy enrevesados, que entiendo que quizás intenten hacer traducciones muy literales del latín, pero claro, es difícil extraer los conceptos de ahí. Y para mí, Pierre Hadot, en su libro de la Inner Citadel, ¿no? La ciudadela interior, como que sintetizó muy bien unas ideas estoicas que ya me sonaban de haber leído a los clásicos, pero que me ayudó mucho a generar un contexto o una plantilla, por así decirlo, un poquito más aterrizada, y a partir de ahí que volví a los clásicos y me di cuenta que los entendía mucho mejor, ¿no? Y que a partir de ahí me empecé a interesar mucho más por otros autores clásicos, y es cierto que más allá de los tres grandes jinetes, ¿no? De Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, hay poco escrito, pero sí hay ideas que nos han llegado de otros, de Musonio Rufo y de Catón, incluso del propio Zenón, y a partir de ahí que es como que me empecé a interesar mucho más y empecé como a intentar aplicar esas ideas en mi vida, ¿no? Intentar destilarlas, aplicarlas. Y te diría que fue ahí, quizás hace, no sé, pues 15, 20 años que empecé a tomármelo más en serio y luego pues vi que esto, aplicado a mi vida ya profesional, pues me produjo muchos beneficios en todos los ámbitos, ¿no? Y además tenía una carrera bastante, me dedicaba a consultoría, trabajo bastante estresante, con altibajos, con siempre problemas o incendios en los proyectos, y me di cuenta de que muchas veces lo que marcaba la diferencia entre la gente que le iba bien
Y la que no le iba bien no era tanto las capacidades técnicas o la inteligencia pura, ojo, que también son importantes, por supuesto, sino aquellos que eran capaces de tener la cabeza fría, de tomar decisiones en situaciones de estrés, de tomar un poquito de perspectiva y alejarse un poco de los problemas para tomar mejores decisiones. Y por eso quizás pues que mi interés por el estoicismo pues aumentó, ¿no? O lo mismo con las inversiones, el ser capaz de desapegarte de las emociones, de analizar las cosas con, vamos a decir, con frialdad, que tampoco quiero dar la sensación de que los estoicos eran personas frías, pero eran personas que digamos que entendían que las emociones no siempre son buenas consejeras, ¿no? Y por tanto esta capacidad de separarte un poco de tus emociones o de las sensaciones que tienes y evaluar el mundo de una manera un poquito más racional, pues sin duda en general suele ser buena idea. Claro, esa es una de las cosas que más nos llaman del estoicismo, ¿no? De cómo esa filosofía que nace hace pues cerca de 2000 años, cómo a día de hoy, ¿no? Pues sigue siendo tan aplicable al día a día. En Invicto, ya centrándonos en este programa, en Invicto, hablas de una de las máximas que el ser humano busca es responder a esa pregunta de cómo vivir una buena vida, centrándonos esa buena vida en la llamada eudemonía, en esa felicidad, concepto un poco más amplio del que tenemos hoy en día de felicidad, pero para ello dices que no debemos basarnos principalmente en las virtudes y en esa tranquilidad de vida, ¿no? Esa ataraxia. Eh, ¿qué nos puedes contar de esas cuatro grandes virtudes? A ver, si hablamos de las virtudes, los estoicos diferenciaban en cuatro principales, ¿no? Hablaban de la sabiduría, que en el fondo decían que era la principal, debía ser como la rectora, en el sentido de que si tu vida no va bien orientada, si no va en buena dirección, y para mí la sabiduría es esa, todo lo demás no importa, ¿no? No importa lo rápido que vayas si vas en una dirección equivocada. Entonces, primero es la sabiduría, pero hablaban también del coraje, que en el fondo es una vez que sabes hacia dónde debes ir, que sabes qué es lo correcto, y para eso tenemos la sabiduría, pues debes tener el coraje de ir hacia ahí, ¿no? Luego hablaban también de la justicia, y esto es algo que muchos no conocen del estoicismo, pero los estoicos no eran personas, que es otra de las cosas que me atrajo del estoicismo, ¿eh? Por ejemplo, como te decía antes, leía el budismo, zen, y los veía como muy desapegados, ¿no? Era pues no, básicamente, no es exactamente así, pero sentarse debajo de un árbol durante años a que te quedase la iluminación. El estoicismo no es eso, es oye, ten estos principios, ten estas ideas, pero sal ahí fuera y haz cosas, ¿no? Y actúa con corrección, intenta ayudar a los demás. Y de nuevo, los estoicos en general eran personas pues muy involucradas en la sociedad y por tanto este componente o esta virtud de justicia también me parece muy interesante. Y luego tenían la templanza, ¿no? Que podríamos decir templanza, autocontrol, disciplina, que en el fondo pues se trata de, oye, si quieres lograr algo de valor, pues sin duda vas a enfrentarte a adversidades, a obstáculos, a desafíos y por tanto esa capacidad de actuar, ¿no? De manera constante a pesar de los obstáculos que te lleguen por el camino, pues es muy interesante, ¿no? Yo en Invicto lo que hice, por no hablar tampoco de virtud, porque es cierto que ahora en el siglo XXI esto de virtud suena un poquito arcaico, ¿no? Yo intenté darle una visión un poquito más moderna y hablo como de tres grandes elementos, ¿no? De pensar con claridad, que en el fondo para mí es virtud, de actuar con determinación, que es mezclas coraje con justicia, en el sentido de también actuar intentando ayudar a los demás, y después resistir con disciplina, ¿no? Que hace alusión a esa templanza y a mantener, una vez que sabes hacia dónde quieres ir, pues tener la disciplina de mantenerte en el camino independientemente de los obstáculos que se presenten. Claro, ¿no? Sobre todo el tema de disciplina, ¿no? Que solamente con pronunciarla, con decirla hoy en día, pues la gente ya causa un poco de rechazo, ¿no? Pero al fin y al cabo es tan necesaria. Si no te la impones tú, ¿no? Pues seguramente vas a dejar que otro te la Claro, imponga. exactamente, como dicen, si tú no te controlas a ti mismo, alguien más te va a tener que controlar, ¿no? Y por tanto es mejor que tú te autoimpongas ciertas restricciones. Como todo, yo entiendo que parte de las cosas que quizás se entienden mal del estoicismo es creer que son personas con un exceso de disciplina o que quizás se autocastigan demasiado y nada más lejos de la realidad. Ellos decían, oye, intenta hacer lo correcto, ten estas herramientas para mejorar tu disciplina, tu autocontrol, pero no existen los estoicos. O sea, el estoico o ese sabio, ¿no?
ese filósofo en realidad, que es un amante del conocimiento, de la sabiduría, no existe. Todos vamos a cometer errores y cuando cometes errores, ¿qué haces? ¿Te autofustigas? Y no, tú simplemente entiendes que es normal y intentas actuar mejor la siguiente vez, ¿no? Entonces, es como tú dices, necesitamos ejercer esa moderación, esa disciplina, sabiendo que no podemos tampoco ser esclavos de nosotros mismos, que no podemos convertir justamente en una prisión de sí misma, que siempre estamos temerosos de hacer algo que se sale un poco de los principios, temerosos de equivocarnos. Vamos a equivocarnos, es parte del proceso y creo que los estoicos cuando los lees pues eran duros, no vamos a decir que no, pero a la vez tenían empatía, ¿no? Y entendían que todos cometemos errores y que ellos eran muy abiertos a la hora de hablar de sus propios errores, ¿no? Decían, vale, yo soy un estoico y mira, ayer hice esto que estuvo mal y el otro día le grité a no sé quién, en el sentido de que ellos mismos reconocían que los que entendemos que eran los máximos exponentes del estoicismo no eran perfectos, no eran estoicos literales y ellos hablaban también de sus fallos y por tanto disciplina por supuesto, pero también empatía con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Claro, como bien dices, ¿no? En el manual, ¿no? Esa autocompasión para dejar de culparnos, ¿no? De sentirnos culpables y empezar a sentirnos responsables, ¿no? Para tener responsabilidad sobre nuestros actos más que culparnos sobre ellos. Exacto, a mí me gusta eso, ¿no? 100% responsabilidad, pero 0% culpa. Correcto. En Invicto mencionas varios símbolos o analogías. A mí me encantan para explicar muchas enseñanzas. Hemos hablado de las virtudes, hablando de esta ataraxia. Por ejemplo, ¿qué puedes contarnos de esa ciudadela interior o ciudadela mental que antes mencionabas de Pierre Hadot y que esta a su vez no, pues coge de Marco Aurelio? Claro, Marco Aurelio me gustan los estoicos porque hace muchas analogías, ¿no? Estos simbolismos tampoco yo no he inventado nada, ellos mismos utilizan estas analogías en sus escritos y a mí el de la ciudadela interior, de esa fortaleza interior que denomina Marco Aurelio, me parece muy potente porque él hace un poco esta visión de, oye, todo lo que ocurre ahí fuera, todas las tempestades que ocurren ahí fuera, están ahí fuera y tú lo que tienes que hacer es ejercer sabiduría sobre eso, entenderlo, o sea, no es que lo ignores, entiendes lo que hay afuera, pero construyes una serie de muros mentales que permitan proteger lo que hay dentro, porque lo que hay dentro es muy valioso, es pues eso, tu ataraxia, tu tranquilidad, tu capacidad de actuar bien, y si dejas que esas tormentas que están ahí fuera entren en esta ciudadela, ¿no? Pues al final van a causar daño en esa ciudadela. Entonces esta analogía, cuando tienes problemas en la vida, ¿no? Y ser capaz de intentar imaginarte, yo creo que incluso imaginártelo ayuda, imaginar que tu mente es esta fortaleza y que tiene estas barreras erguidas que te protegen de alguna manera de eso, que te permiten separarte de eso, entender que tienes herramientas para no voy a decir evitar que te afecten, porque te van a afectar de nuevo, pero que te afecten menos o que en cierta medida amortiguen los golpes de la vida. Este concepto de la ciudadela me parece muy, muy potente, ¿no? Siguiendo otro símbolo y enlazándolo con este concepto que también ya hemos tocado, mencionado antes, de la dicotomía de control, ¿no? De saber diferenciar qué depende y qué no depende de nosotros. Mencionas, por ejemplo, la analogía del arquero de Cicerón. ¿Cómo crees que podemos aplicarnos eso a nuestra vida? Pues creo que hay muchas cosas rescatables de esa analogía, ¿no? Porque es otro elemento que a veces no se entiende bien. Cuando hacemos esta dicotomía de control de lo que depende de mí, de lo que no, es cierto que quedan ahí cosas en el medio. Por ejemplo, cuando digo la salud no depende de ti, la gente dice, oye, ¿cómo que no? Te puedes cuidar, puedes entrenar, lo cual es cierto, pero al final no depende 100% de ti, ¿no? ¿Qué depende de ti? Pues hacer acciones que van a aumentar la probabilidad de que tengas buena salud, pero nadie está exento de un cáncer raro, de una enfermedad rara, de un accidente que no tengas absolutamente nada que ver. Entonces, si hacemos doble clic en estos elementos, en lo que no depende de ti como la salud, vemos que se abren dos canales, ¿no? Uno que depende de ti, que es lo que haces ahora mismo, cada día, y lo que no depende de ti, que es el resultado final. Entonces, el ejemplo del arquero pues creo que lo explica muy bien. Oye, ¿qué depende de ti? Oye, puedes entrenar, por supuesto, puedes prepararte, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Que dependen de ti.
pero una vez que la flecha sale de tu arco, ya no hay nada más que puedas hacer, ¿no? A partir de ahí ya lo dejas en manos de la fortuna, como dirían los estoicos, y puede ocurrir cualquier cosa, una ráfaga de viento, que el animal al que apuntabas se mueva o cualquier cosa que está ya fuera de tu control, ¿no? Entonces tienes que poner la atención y el foco en todo aquello que puedes, en lo que puedes influenciar, ¿vale? Como decíamos, cuántas horas entrenas, cómo entrenas, cuál es tu mentalidad en ese momento de disparar la flecha, pero el resultado final, a partir de cierto punto, se escapa de ti. Entonces esto te permite dos cosas. Primero, centrarte en lo que realmente, una vez que has hecho esta dicotomía, qué puedo influenciar y qué no. Primero, te permite dedicar todos tus recursos a lo que puedes influenciar y segundo, dejar de preocuparte o preocuparte menos de aquello que no puedes influenciar, ¿no? Por ejemplo, pues has hecho un examen, por supuesto que puedes influenciar la nota del examen, ¿no? Lo que has estudiado, el esfuerzo que le has dedicado, etcétera, etcétera. Pero una vez que has salido de la sala del examen, ya está, ya puedes despreocuparte porque no hay nada más que tú puedas hacer, ¿no? Ya la flecha ya ha salido de tus manos y por tanto seguir preocupándote y dándole vueltas a si esta respuesta respondí bien o regular o mal o si lo que sea es un esfuerzo mental y recursos de tu cerebro que podrías dedicar a cosas mucho más productivas, ¿no? Ese alea jacta es, ¿no? Exactamente, la suerte está echada, ¿no? Bien. Para o sea, diferenciar esto de que depende y que no depende de nosotros, ¿no? Que es fundamental. También los estoicos nos dejaron este concepto del prosoque, ¿no? De la atención continua. Y también nos han mencionado antes, por ejemplo, el budismo y esa atención plena, más propia, ¿no? Quizá del budismo, que ahora el mindfulness se encarga de, de divulgar. ¿Qué crees que puede ser la principal diferencia de este prosoque a la... Tiene muchas similitudes, ¿eh? Y de nuevo, yo no soy un experto en budismo, pero bueno, sí he leído, me gusta la meditación, o sea, no es que la meditación no esté bien, yo creo que se complementan mucho, ¿no? En el sentido de que la meditación es una especie de observación de lo que ocurre en nuestra mente, de observar nuestros pensamientos, y eso está muy bien. Quizás normalmente se asocia a una actitud más pasiva, ¿no? De oye, me siento aquí, ¿no? Como hizo el Buda, no sé cuánto tiempo debajo de un árbol, y observo mis emociones, mis pensamientos, etcétera, etcétera. Mientras que lo que proponían los estoicos, el prosoque, es mantener esta atención plena, pero no como algo que hago 20 minutos al día de meditación, sino como una actitud ante la vida, ¿no? De constantemente estar observando lo que ocurre, estar observando cómo respondo a los eventos que suceden en mi vida y constantemente preguntándome, oye, ¿cómo puedo mejorar? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Para mí esta sería la gran diferencia. Y a ver, repito, no es que el budismo se limite a eso y creo que se complementa mucho porque, y lo veo en mi caso, ¿no? Que esa práctica de meditación, de mindfulness tradicional, te ayuda después a ejercer ese prosoque, ¿no? A no reaccionar a todo lo que ocurre en tu vida. Entonces, como digo, se complementan muy bien. Quizás uno es un poquito más pasivo, el otro es más activo, uno es con más foco, o sea, más intenso durante un breve tiempo. El prosoque es como quizás una atención más baja, pero durante más tiempo, pero se retroalimentan. Y si tú haces ese mindfulness, va a ser más fácil que después, como digo, ejerzas el prosoque en el día a día, ¿no? Entonces creo que son distintas, pero tienen muchas similitudes y además se complementan bien entre ellos. Como nos decías al principio, Epicteto nos dejó como tres grandes prácticas, ¿no? En este cambio personal hacia una vida un poco más estoica, que sería la práctica de percepción, la práctica de la acción y la práctica de control. En Invicto, claro, hay un paralelismo muy bueno, que como has dicho antes, ¿no? Sería ese visualiza con claridad, actúa con determinación y resiste con disciplina. Eh, ¿Cómo crees que se puede empezar a implementar este proceso en el día a día, en la vida cotidiana? A ver, es justo lo que yo he intentado hacer en Invicto, ¿no? Pero reconozco que eso sí es una invención mía en el sentido de que los estoicos para nada tenían una metodología de paso uno, paso 2, paso 3, ¿no? Eh, pero yo creo que puedo ayudar a organizar un poco la mente, ¿no? A decir,
intentar tomar las distintas ideas que yo veo útiles de los estoicos, ojo, hay muchas más, ¿no? O que yo he dejado fuera, o que yo mismo no aplico en mi vida, y al final he intentado plasmarlo en el libro con esa especie de metodología que intenta imitar un poco esas prácticas que recomendaba Epicteto. Entonces, no me atrevería a decir, este es el paso uno, este es el paso 2, este es el paso 3. No, no creo que sea la forma correcta, de hecho, de verlo. Pero sí creo que esta organización, ¿no? De visualizar, actuar y después regular o ejercer disciplina me parece útil, ¿no? Entonces, yo, de hecho, en el cuaderno de trabajo que acompaña Invicto, intento plantear cómo se podría hacer esto, pero no todo el mundo tiene que hacerlo ahí. Es decir, yo creo que solo el hecho de entender los conceptos estoicos y después de llevar un diario y que tú vayas reflexionando sobre estas ideas y cómo las llevaste a cabo en tu día a día y cómo te ocurrió algo que pueden ser muchas veces aspectos triviales. Pues no sé qué, mi jefe me dijo un comentario que no me gustó en la reunión o alguien se me cruzó en el tráfico de la mañana y llegué tarde al trabajo. Cosas que muchas veces son pequeñas, son nimiedades, pero que nos alteran en el día a día, contribuyen al final a que lleguemos al final del día quemados, con estrés, etcétera. E intentar ser conscientes de estas pequeñas injurias, vamos a decir, que nos ocurren en el día a día e intentar darles la vuelta y utilizar unas de las herramientas estoicas, pues de distanciamiento cognitivo, de cambiar la perspectiva, ¿no? Transformar un pensamiento en otro. Para mí es como una forma muy sencilla de empezar, en el sentido de aplicar ese prosoque que decíamos, ser más consciente de cómo tu cerebro responde de manera automática a esas pequeñas cosas. Iba a decir cosas negativas, pero los estoicos te dirían, oye, no es negativo, es un indiferente, ¿no? Tú eres el que lo transforma en algo negativo, tu mente lo transforma en algo negativo. Entonces, para mí es la forma más fácil de empezar, de simplemente ser un poquito más consciente de cómo respondes a las cosas, de empezar a mentalmente imaginarte tu cabeza, ¿no? Pues eso, como una fortaleza, de ver qué tipo de cosas te alteran, de reflexionar sobre ellas, de ver si eres capaz de aplicar esta alquimia mental que proponían los estoicos, de transformar estas ideas negativas o cosas que nos molestan en algo más productivo. Esa es la forma para mí más sencilla de empezar, ¿no? Y luego ya, como digo, puedes tomártelo un poquito más en serio y empezar a aplicar este esquema que propongo en Invicto, pero repito, que es un enfoque mío. Yo soy ingeniero de formación, entonces intento verlo todo como metodologías, como sistemas, etcétera. No es algo que los estoicos como tal propusiesen, pero, como digo, paso uno, simplemente intenta en tu día a día ver qué cosas te alteran, te sacan tus casillas o simplemente te molestan y al final del día vas acumulando y piensa cómo podrías responder mejor, cómo podrías crear un poquito más de espacio entre el estímulo externo y tu reacción, ¿vale? Y convertir esas reacciones automáticas que muchas veces tenemos en respuestas un poquito más razonadas. Y solo esto, repito, va a hacer que tu vida sea mejor y que te vaya mejor en la vida. Al final son muchas veces este tipo de reacciones automáticas irracionales lo que hace o que perdamos el trabajo, o que tengamos una mala relación con los compañeros, o que una mala relación de pareja, o que tomemos malas decisiones de cualquier tipo, ¿no? Y muchas veces son estos actos impulsivos no explorados lo que termina muchas veces arruinando nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces no llega a ese extremo, pero hace que tengamos pues ese daño emocional que siempre está ahí y además que no podamos realmente explotar nuestro potencial, porque nosotros mismos nos autosaboteamos con nuestras acciones que son fruto, como digo, de impulsos por hacer lo que nos apetece en cada momento. Pues me apetecía gritarle y me apetecía vengarme ya, pero es lo mejor. ¿Crees que realmente esa discusión, por ejemplo, lleva a algún sitio? ¿Sabes? Que intentes respondas de manera violenta a otra persona simplemente porque te dijo tal cosa. ¿Crees que ayuda en tu contexto personal, laboral? La inmensa mayoría de las veces no. Y al final ese tipo de reacciones, como digo, terminan dañándonos emocionalmente porque nos alteran mucho y dañándonos después a nivel laboral, de nuestras relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, algo tan sencillo como esto, como explorar tus reacciones a las cosas que ocurren en tu vida, intentar aplicar esta prosoque, si solo haces eso y solo te llevas esta idea del estoicismo, ya has ganado mucho, ¿no? Como nos decía Marco Aurelio, ¿no? Que en sus meditaciones, que ten seguro que en el día de hoy te vas a encontrar con alguien, con algún ignorante, con alguien
que te provoque o alguien que te bloquee y que al fin y al cabo es eso, ¿no? Son nuestras, no son las acciones, sino nuestra, cómo la interpretamos. Exacto, y ver toda esta gente como maestros, ¿no? Puedes, cuando alguien tienes un pesado en una reunión que te está atacando, pues lo puedes ver como este cabrón que no sé qué, no sé, o puedes verlo, vale, qué interesante, ¿no? El destino me ha puesto aquí a alguien que me va a enseñar templanza, me va a enseñar dialogar, me va a enseñar a ver cómo le doy la vuelta y al final llevarlo a mi terreno. Entonces tienes que aprender a verlo así y repito que no es fácil, por supuesto, esto requiere como todo, ¿no? Requiere disciplina. Esto es como una cosa es que te digan, oye, pues para comer bien tienes que hacer ABC para perder grasa. Vale, una cosa es saber lo que tienes que hacer, otra cosa es hacerlo. Y al final hay que hacerlo cada día y repetirlo, pero poco a poco, como decía Séneca, ¿no? Hay unas lanas que al meterlas en color tardan más o menos en absorber. Pues es lo mismo, la mente hay que meterla muchas veces en ese color que queremos que absorba, pero con el tiempo tu mente va cambiando y por tanto tu actitud ante la vida y tus impulsos y tus respuestas automáticas van cambiando y eso tiene un efecto muy positivo en los dos elementos que menciono en Invicto, ¿no? Que es un poco marketingiano, pero en el fondo es, oye, lograr más cosas y sufrir menos. Para mí las dos cosas son importantes. Lograr lo que te propones en la vida, pero con menos sufrimiento. O sea, lograr más a base de sufrir más tampoco tiene mérito, ¿no? Se trata de lograr más cosas, pero realmente manteniendo esa calma en la medida de lo posible y no estar todo el día pues que hay gente que es muy exitosa, pero que luego son personas que dices, yo no quiero estar en esa cabeza, ¿no? Son gente que están siempre con miedos conspiranoicos o siempre con problemas de relaciones y siempre con demandas por aquí y por allá. Entonces se trata, pues como digo, de lograr más, pero a su vez manteniendo esta calma mental a pesar de las vicisitudes del camino, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que igual que el entrenamiento físico, ¿no? Que no vale hacer un día aplicar alguna técnica estoica, ¿no? De este gran armamento que nos dejaron y decir, vale, ya está, ya soy estoico, igual que no vale hacer una abdominal al día y decir, vale. Así es, así es. Por eso yo lo he llamado entrenamiento mental, porque quiero hacer esa analogía. Es entrenamiento, no es, me leo el libro y ya está, yo soy estoico. No, esto es un proceso constante de entrenamiento y tienes que entrenar la mente y tus respuestas y esa capacidad de transformar un tipo de pensamientos en otros constantemente, ¿no? Es un proceso y como todo se va aprendiendo y se va mejorando. Y centrándonos un poco más en lo que es la salud, hay una técnica, o mejor dicho, de este momento, ¿no? Que es esta incomodidad voluntaria, ¿no? Que después la ciencia pues, no puede traducir a un nivel más biológico como la hormesis. Puedes explicarnos un poco este proceso de hormesis? Pues el principio de hormesis, que es algo que es profundamente biológico en el sentido de que es una respuesta que vemos en los seres más primitivos posibles, se refiere a que los organismos tienen mecanismos no solo de defensa ante las amenazas, ante los ataques del exterior, sino que son capaces de fortalecerse cuando se producen esos ataques, esos desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de hormesis? Pues que no solo estos ataques no solo no nos debilitan, sino que nos fortalecen. Es decir, lo que en gran medida nos daña, ¿no? Un ataque muy grande, pues obviamente te puede dañar o incluso matar, pero la ausencia de ese estresor también te daña, ¿no? Por intentar aterrizar en algo más concreto, pues el exceso de actividad física, desde luego, es problemático, ¿vale? Y puede llegar casos excesivos a causar problemas, incluso a matarnos, ¿no? Morir de fatiga. Pero la ausencia de actividad física también nos daña. Otro ejemplo, el sol. Por supuesto que un exceso de sol es negativo, ¿vale? Genera daños en el ADN, etcétera. Pero ojo, la ausencia de sol también. Entonces, la hormesis tiene una curva muy específica, que es una especie de U invertida. Pero en el cero, o sea, cero aplicaciones de estrés, hay un daño. Es decir, en cero aplicaciones de estrés hay un perjuicio por no aplicar ese elemento. A medida que aumentamos el nivel de ese estresor, el beneficio, o sea, te fortaleces, por así decirlo, la curva sube y obviamente se da la vuelta a partir de cierto nivel de estrés del que ya nos podemos recuperar, ¿no? Entonces los estoicos obviamente no utilizaban el término hormesis, pero sí entendían que la falta de incomodidad, la falta de exponernos al frío, a la actividad física, al ayuno, a muchos elementos, y repito, tanto físicos como emocionales, nos debilitaban, ¿no? Entonces, por tanto, recomendaban
exponerse de manera voluntaria a estos estresores de vez en cuando, primero para perderles el miedo y segundo para fortalecerlos, ¿no? Y creo que eso, si esto ya era un problema hace 2000 años, ¿no? En los tiempos de Séneca, pues imagínate ahora, ¿no? Que tenemos muchas más comodidades en nuestra vida, comida procesada en todas las esquinas, no tenemos ninguna necesidad de movernos, pasamos todo el tiempo en interiores, todo el tiempo en un rango térmico muy estrecho sin exponernos ni al frío ni al calor, y todo eso de nuevo nos debilita. O sea, nuestra genética está mejor adaptada a la diversidad que a la comodidad, ¿no? Entonces, un exceso de comodidad nos debilita y, por tanto, como bien sabían los estoicos, tenemos que exponernos de manera voluntaria a cierto nivel de estrés en todos los ámbitos, ¿no? Pues de actividad física, de ayuno, de exposición de salirnos un poco de ese rango de comodidad térmica, etcétera, etcétera. Y esto nos beneficia físicamente y, ojo, también psicológicamente, ¿no? Relacionado con esta hormesis, ¿no? Y este principio estoico de superación, eh, tenemos el concepto que nos deja Nassim Taleb de antifragilidad. ¿Por qué crees que es importante esta antifragilidad? Pues por eso, porque el concepto de, por describirlo brevemente, Nassim Taleb habla de que hay tres tipos de sistemas, por así decirlos. Unos que son frágiles, ¿no? Que al final cuando les aplicas un estrés, pues se quiebran. Otros que son sólidos o robustos, que les aplicas un estrés y no se quiebran, pero tampoco mejoran. ¿Vale? Algo frágil puede ser un vaso, ¿no? Algo robusto puede ser una roca. Y después hay un tercer concepto, que es el antifrágil, que no es lo opuesto de robusto, es lo opuesto de frágil, ¿no? ¿A qué se refiere? Algo que al aplicarle un estresor no solo no se rompe, sino que se fortalece, ¿no? Entonces, Nassim Taleb, de manera tirando de mitología, habla de la hidra, ¿no? O sea, la hidra es antifrágil, le cortas una cabeza y salen dos. Sin embargo, la ave fénix es robusta. ¿Por qué? Porque, vale, se muere y renace de sus cenizas, pero renace la misma ave fénix, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos son antifrágiles. Nuestros cuerpos deben ser expuestos a ciertos niveles de adversidad. Y repito, está el concepto de dosis hormética. Si te pasas demasiado, obviamente vas a dañar tu cuerpo y eso no es bueno, pero no puedes vivir siempre en esa zona por debajo de una dosis hormética, porque entonces te debilitas, tanto física como mentalmente, como decía antes, y por tanto tenemos que buscar un poco esa incomodidad, ¿no? Nassim Taleb tiene una frase que me gusta mucho. Él dice que el viento apaga una vela, pero aviva un fuego. Entonces debemos convertirnos en fuego y desear que llegue el viento, ¿no? Entonces, si eres una vela, un soplido ya te apaga, sin embargo, el fuego es antifrágil, ¿no? Cuando le fortaleces, o sea, cuando le avivas, se fortalece. Que es otra idea que planteaban los estoicos, que veían un poco la mente como una bola de fuego que hacía llamarada de todo lo que le echaras, ¿no? O sea, tu mente, que le echaras problemas, que vale, trae esos problemas, que los voy a convertir en energía, los voy a convertir en fuego, los voy a convertir en algo útil. Y creo que así es como tenemos que ver los problemas, ¿no? Son formas de aprender. Todo lo que nos dé la vida, al final podemos aprovecharlo. Como decía Séneca, ¿no? Los mejores escultores pues hacen buenas estatuas de cualquier cosa, no solo de cobre o de oro. Dame el material que tú me des y yo voy a hacer una buena estatua de eso. Pues tenemos que un poco utilizar este concepto que está todo muy ligado, ¿no? Con la antifragilidad. Oye, pues que el destino me dé lo que me dé, yo voy a utilizar eso de manera positiva. ¿Qué ocurre? Que es mejor estar preparado antes. Como dicen, cuanto más sudes en el entrenamiento, menos vas a sangrar en la batalla, ¿no? Entonces, si tú nunca te preparas, cuando llegue la batalla te va a destrozar. Por tanto, tenemos que exponernos de manera voluntaria a esa incomodidad para después fortalecernos y, por tanto, cuando lleguen los problemas de verdad, pues estar mejor preparados, ¿no? Estupendo. Y a modo de reflexión final, ¿qué nos puedes contar para, bueno, ya nos has explicado antes un poco, ¿no? Cómo empezar, pero cómo empezar a aplicar Invicto, que por supuesto le recomiendo a todo aquel que nos haya leído, y cómo empezar a aplicar eso para tener una vida un poco más estoica.
Sí, a ver, como te decía antes, no me cuesta intentar explicar una metodología como tal porque no existe, pero y creo que también es interesante que al final los estoicos proponían un montón de ideas y es cierto que las ideas que resuenan con una persona no son necesariamente las que resuenan con otra, ¿no? Creo que esto es una filosofía de cierta medida muy personal y que yo lo que he intentado en el libro es explicar muchas ideas, muchos conceptos y quizás a una persona le enganche esta idea y a otra persona le enganche esta. O quizás a una persona el tema del autocontrol lo tenga súper claro y lo que le falte o lo que le falle sea otro aspecto, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todo el mundo pues leer el estoicismo y bueno, no quiero hacer mucho autobombo, pero creo que estoico, el Invicto es una buena manera de empezar, de tener esta visión global. Y ahí, por ejemplo, hablo de unas cuantas herramientas y creo que entender esas herramientas y trabajarlas, ¿no? Dice, oye, ¿en qué aspecto de mi vida podría aplicar esta herramienta? ¿En qué aspecto de mi vida podría aplicar la visión desde arriba? O practicar el distanciamiento cognitivo, o aplicar cualquiera de las herramientas que explico ahí. O voy a empezar a llevar un diario e intentar, como decía antes, hacer reflexiones, quizás no cada día, pero cada 2 o 3 días, sobre las cosas que me ocurren, sobre cómo va cambiando mi respuesta a esas cosas. Entonces, yo iría por ahí, ¿no? Por intentar primero leer, después a medida que lees, intenta pensar cómo aplicarías esas ideas en tu vida, cuándo serían útiles y después si ya puedes llevar un diario y empezar a reflexionar sobre cómo respondes, sobre cómo va cambiando los pensamientos que vienen a tu mente, porque esto como todo, ¿no? El hecho de empezar a aplicar estas ideas, esta filosofía, hace, esto es una teoría mía, ¿vale? Tengo cero evidencia, pero a mí me ha pasado, y es la experiencia de mucha gente, que cambian los propios pensamientos que llegan a tu mente. Es como que estás, eso, entrenando tu mente y una vez que respondes de cierta manera a ciertos elementos externos, ese proceso ya es como automático y por tanto ese pensamiento negativo ya ni cruza tu cabeza, ¿no? Como que tu propio cerebro va generando conexiones distintas. Pero es un proceso, como todo, es un proceso que lleva tiempo, por tanto, si volviendo, sintetizando la respuesta a tu pregunta de cómo empezar, yo creo que es eso. O sea, lee, pero lee con intención de aplicar, ¿vale? No leas como en el instituto, ¿vale? Pues voy a leer a ver qué me decía aquí este filósofo sobre tal cosa, no, lee con intención de aplicar en tu vida, ¿vale? Y luego, pues eso, aplica y ve todo lo que te pase, lo bueno y lo malo, como oportunidades para practicar el estoicismo, como oportunidades para practicar estas herramientas, ¿no? Y después reflexiona sobre ellas, repito, si puedes con un diario mucho mejor, y vas a ver que poco a poco van cambiando tus pensamientos, que va cambiando tu estado mental. Nunca te vas a convertir en un estoico, nunca vas a llegar a un estado de ataraxia completo y de iluminación total, no, pero vas a ver que mentalmente estás un poco mejor, que las cosas que antes te alteran menos y que igual, no sé, un problema que antes estabas 8 horas fastidiado y dormías más mal, pues ahora, mira, pues estás 15 minutos fastidiado y duermes mejor, ¿no? Entonces, para mí es eso, no, no es algo que te vaya a transformar la vida, no, pero es algo que va a mejorar tu vida de manera significativa y que además, con el tiempo, pues esos beneficios se van a ir acumulando, ¿no? Entonces, empezando así, poco a poco, leyendo, aprendiendo y después intentando aplicar estas herramientas poco a poco en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Aparte de en tu blog de Fitness Revolucionario y en el podcast, ¿qué proyectos tienes así a corto plazo para presentarnos? Bueno, he visto que has sacado hace poco el Fit Academy, ¿no? Sí, sí. Como sabes, hasta ahora yo era más de libros y me encanta escribir. De hecho, tengo algún par de libros más ahí en el tintero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues al final las tecnologías se mueven a otra velocidad y demandan otras cosas y creo que transmitir en vídeo siempre es útil y por tanto en Fit Academy pues queremos, bueno, se llama fitcademia.com, ni yo me lo sé bien. Entonces, estamos hablando de temas de emprendimiento que están muy ligados con el estoicismo, ¿no? De al final tener proyectos propios, de ayudar a las personas a través de tu conocimiento, que va un poco por ahí. Y queremos hacer más cursos ahí que puedan ser, pues oye, de nutrición, que puedan ser incluso quizás el día de mañana de filosofía, ¿por qué no? ¿No? De filosofía práctica, me gustaría hacer algo así. Ya hablaremos a ver si se puede hacer algo ahí conjunto con vosotros desde ese proyecto que tenéis, que me parece, como te decía, tan interesante.
Entonces, bueno, Y nosotros encantados, vaya. pues oye, lo vemos, ¿no? O sea, yo siempre he interesado de cosas que puedan ser prácticas. O sea, reconozco que yo soy una persona muy pragmática. O sea, me gusta la teoría, pero siempre estoy intentando ver cómo puede esto realmente mejorar nuestras vidas, ¿no? No soy tanto... A ver, no es que no sea de eso, no es que no sea de debates intelectuales, me gustan los debates intelectuales, pero siempre estoy buscando ese punto de aplicación práctica, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio o esa intersección entre la teoría y la práctica, cómo podemos aplicarla para mejorar vidas, me parece muy, muy potente. Así que sí, con más proyectos, tampoco soy de planificar a muy largo plazo, o sea, soy más de, como esa visión estoica, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son los valores que quiero que rijan mi trabajo? Y después proyectos que surjan, que cuadren con estos valores y que me interesen en lo personal, pues los voy empujando, ¿no? Y bueno, como pues ahora tengo dos o tres cosas en las que estoy trabajando y contento con la dirección que están tomando. Claro, al fin y al cabo es eso, ¿no? La filosofía, para nosotros es igual, la filosofía es un proceso de acción, ¿no? No vale esa reflexión intelectual mirando a quizá a una esquina de la sala, si no la aplica cada día, en cada acto. Bueno, Eso yo voy a es. aplicar el principio de gratitud. Te voy a dar las gracias por esta entrevista y por colaborar con nosotros en este Día Internacional de la Filosofía. Así que muchas gracias, Marco. Gracias, Richard, de verdad, a ti y al proyecto que estáis lanzando y mucho ánimo.